plataforma y no se acumulan por cada cantidad de veces que las realices. ¿Cómo canjear tus inspiramonedas? Si ya acumulaste un número representativo de puntos, descarga y lee los términos y condiciones para acceder a cada uno de los beneficios, a los cuales podrás acceder si cuentas con el número de puntos suficientes. Los pasos a seguir son: leer los términos y condiciones para que sepas si puedes aplicar para ganarte cada uno de los beneficios de acuerdo a los requisitos estipulados. Ingresar a ver y canjear beneficios. Allí encontrarás los beneficios para el emprendedor que tenemos disponibles para los asistentes de Inspiratic que participen de forma activa en el evento. Hacer clic en el botón "Clic aquí" para conocer más. Allí podrás ver los requisitos con los que debes cumplir para canjear ese beneficio. Una vez tengas claro los requisitos para el canje de los beneficios, selecciona el beneficio al que quieres acceder haciendo clic en la esquina superior izquierda. Por último, debes dar clic en el botón "Canjear" y luego "Confirmar". Importante, recuerda que canjear el beneficio no garantiza la redención del mismo. Después del cierre de cada sesión de Inspiratic, se hará una validación del cumplimiento de requisitos. Recuerda que una vez finalizada la jornada de Inspiratic, serás contactado vía correo electrónico para llevar a cabo el proceso de redención o entrega del beneficio, así que debes estar muy pendiente de responder el formulario enviado. Recuerda que los puntos no son acumulables entre todas las sesiones de Inspiratic, por eso debes canjear tus puntos antes de finalizar cada sesión. Recuerda que los puntos se acumulan una sola vez con cada acción realizada en la plataforma y no se acumulan por cantidad de veces que las realices. Recuerda que contamos con existencias limitadas en todos nuestros beneficios y por ello puede suceder que no obtengas necesariamente el beneficio que canjeaste. Recuerda que solo debes canjear el beneficio si estás seguro de que cumples con los requisitos mencionados en términos y condiciones para acceder a él. Bueno, y seguimos hablando de inversión, rondas y espacios de relacionamiento para levantamiento de capital aquí en Inspiratic, el evento para emprendedores digitales más importante de Colombia. A continuación, tendremos una charla taller sobre rondas de inversión dirigida a los emprendedores que quieren prepararse para levantar capital. Diana, cuéntanos quién es que nos va a acompañar en ese espacio. Claro que sí, Carolina. Hoy nuestros miles de emprendedores y empresarios digitales que están conectados estarán acompañados por el experto Eugenio González, inversionista de Plug and Play, y quien hoy nos enseñará y complementará con puntos clave sobre preparación y organización previa a una ronda inversionista. Perfecto, entonces demos paso a nuestra charla taller "Cómo estructurar una ronda de inversión" con nuestro experto Plug and Play Ventures. Muchas gracias, Diana, gracias, Carolina, y gracias al Ministerio TIC por la invitación. Hola a todos, mi nombre es Eugenio González, soy acá principal de Plug and Play, y estoy muy contento de estar acá el día de hoy compartiendo con ustedes una presentación acerca de Venture Capital y cómo estructurar una inversión. Como les decía, yo pertenezco a Plug and Play Ventures. Nosotros somos el brazo de inversión de Plug and Play, la plataforma más grande de innovación en el mundo, con más de 300 corporate partners alrededor de todo el globo y con más de 100 profesionales en el área de inversión. La agenda del día de hoy consiste en 5 puntos, básicamente. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que es Venture Capital, para poder entender eventualmente cómo estructurar una ronda. Asimismo, vamos a hablar un poco acerca de por qué levantar capital de riesgo y por qué esto no es para todo el mundo, y cuáles son los distintos stakeholders que están involucrados dentro del capital de riesgo. Luego, vamos a entrar en detalle acerca de cómo o qué es lo que buscan los inversionistas dentro de una startup, y luego vamos a dejar tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas y yo pueda contestar las dudas que tengan. Entonces, entremos un poco a entender qué es la industria de Venture Capital. La gente tiende a creer que
Venture Capital es como la televisión, básicamente muestra un grupo de gente sentada, donde básicamente hacen una oferta a una startup luego de 5 minutos, y la verdad es que el proceso dista mucho de ser como lo pintan. La realidad de toda la industria es que son más bien personas que trabajan detrás de un escritorio, haciendo varias llamadas y tratando de encontrar a aquellos emprendedores que efectivamente pueden hacer una diferencia para un fondo de inversión. Entonces, lo que la industria es en realidad tiene que ver más bien con cómo, por ejemplo, funciona un equipo de ventas. Si ustedes miran lo que hace un venture capital, es efectivamente vender dinero. Y el dinero es un commodity, y como todo commodity no hay mucha diferenciación. Por lo mismo, los fondos de capital de riesgo destinan mucho tiempo a diferenciarse entre ellos para poder atraer a aquellos emprendedores que eventualmente pueden ir y crear las empresas más grandes que a su vez van a generar la mayor cantidad de retornos posible para esos fondos de inversión. Y por lo mismo, los fondos de capital de riesgo pasan mucho tiempo destinados a las 4 áreas que aparecen en este slide. Básicamente, critical thinking skills, todas aquellas herramientas o todas aquellas capacidades que le permitan a un fondo de capital de riesgo entender cómo funciona una startup o un determinado mercado. Pasan mucho tiempo efectuando presentaciones para tratar de convencer al resto de los stakeholders del fondo que vale la pena hacer una inversión en una determinada startup. Asimismo, es súper importante esta capacidad de diferenciarse y esta capacidad de vender que tienen los fondos de capital de riesgo. Y, por último, estamos abocados a nuestro portafolio, por lo cual tener este tipo de interacciones con nuestros clientes, nuestro portafolio, asimismo con los limited partners, que son los que otorgan el capital, es algo que requiere mucha actividad, mucho tiempo en términos de customer service skills. Entremos a ver un poco más bien el detalle de esta industria. A grandes rasgos, la industria de capital de riesgo es una industria sumamente riesgosa, pero que tiene un alto retorno. Y esto tiene que ver por el hecho de que los VCs invierten en un tipo de activo que es altamente ilíquido. Estas son las acciones de una startup. Estas acciones que están en el mercado privado no pueden transarse en una bolsa, todavía por lo menos. Y por lo mismo, hay un gran riesgo asociado a ese activo que no tiene mucha liquidez, con el hecho de que si uno invierte en algún tipo de startup que está básicamente en las primeras etapas, existe una gran posibilidad de que esa startup falle y que esa inversión no retorne capital. Por lo mismo, está dentro de todos los distintos activos, calificada como la de mayor riesgo y, por lo tanto, eventualmente la de mayor retorno. Venture Capital, asimismo, se diferencia dentro de esta misma clase de asset, básicamente porque hay distintas etapas en las cuales van interactuando, y todas ellas tienen que ver con la vida de una startup. Al principio, al comienzo, básicamente en lo que se denomina seed o semilla, y pre-seed, básicamente una etapa anterior a esa, tiene mucho que ver el involucramiento con distintos ángeles, así como aquellos fondos de inversión que están destinados o asociados con esa primera etapa de inversión, con mucho riesgo, donde usualmente no hay un producto, y usualmente son 2 emprendedores con una idea que quieren desarrollar. Y asimismo, esto va evolucionando a medida que van construyendo esta empresa. Y al mismo tiempo, los distintos fondos de inversión van teniendo distintas tesis en la medida en que pueden ir básicamente minimizando el riesgo asociado con una empresa o una startup. Entonces, como pueden ver, pasamos de este capital semilla a lo que es más bien luego el venture debt o la deuda que se puede emitir o que pueden básicamente como un crédito tener los emprendedores hasta llegar al punto de que se hace un exit, idealmente con un IPO. Ahora, venture capital como industria, la verdad es que no logra abarcar el número total de empresas que hay. Lo cierto es que, al menos en Estados Unidos, solamente el 0.2% de los negocios nuevos, de las empresas nuevas, logran levantar dinero de los fondos de capital de riesgo. Y sin embargo,
cuando miramos eventualmente cuál es el retorno o cuál es el impacto que tiene esta industria, el 50% de las empresas que lograron hacer un exit en la bolsa en Estados Unidos tienen fondos de capital de riesgo dentro de sus inversionistas. Entonces podemos ver que hay una correlación entre cómo estas empresas básicamente están teniendo un impacto en los mercados públicos y por qué la industria de capital de riesgo está tan bien considerada o es tan atractiva últimamente. Tomemos, por ejemplo, el caso de las acciones que popularmente se conocen como FANG, que es Facebook, Amazon, Netflix y Google, o Alphabet en este caso. Básicamente, estas acciones han logrado retornar más capital y ser una mejor inversión que muchas de las otras acciones que están dentro de la bolsa. Y cuando se comparan, entonces, este tipo de inversiones, hacen que todos los inversionistas, ya sean los fondos de pensiones, los inversionistas individuales o de retail, así como los inversionistas institucionales, tiendan a ir o gravitar hacia este tipo de oportunidades. Y esto es más allá de una coincidencia. Si nosotros miramos cuál ha sido el performance de todo un índice de acciones que está básicamente asociado con la actividad o las startups que están trabajando en la nube o en cloud, podemos ver que han básicamente superado 9 veces lo que ha sido la inversión o el retorno de un fondo o de un índice como es el QQQ de Nasdaq o el S&P 500 en la bolsa dentro de Estados Unidos. Entonces, el impacto que tiene esto tiende a ser mucho mayor de lo que usualmente el público en general conoce. Ahora, hablemos un poco acerca de por qué levantar capital de riesgo. Como dije anteriormente, no son muchas las empresas que logran levantar fondos de un venture capital. Y esto tiene que ver un poco porque no todas las startups efectivamente son un buen perfil para los fondos de capital de riesgo. Pero en el evento de que sea un buen match, idealmente las sinergias que se producen por el hecho de que un fondo invierta en una startup le van a permitir crecer más allá de su competencia. Usualmente cuando un emprendedor, él o ella quiere realizar algo como construir un producto o probar una idea dentro de un particular mercado, crecer o escalar su empresa para que llegue a competir con los grandes players que hay dentro del mercado, van a ir y van a levantar fondos de estos capitales de riesgo. Ahora, esto tiende a ser más bien en aquellas empresas o startups que están asociadas a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que tienen una serie de ventajas comparadas con lo que son las pequeñas y medianas empresas. Usualmente, un venture capital no va a invertir en una pastelería o una panadería, porque son negocios que no son escalables. Son negocios que tienden a estar altamente correlacionados con cuánto dinero se invierte y cuál es el retorno que se puede esperar. En cambio, las startups, y por el hecho de trabajar en tecnología, tienen la ventaja, por ejemplo, como el software, de que cada unidad adicional que se distribuye tiene un costo variable de 0. A una startup no le cuesta hacer una copia adicional del software que ya creó. Y por lo mismo, esto le permite tener una cierta escala o alcanzar una escala que anteriormente los negocios no tenían. Entonces, cuando un emprendedor, cuando ella, por ejemplo, quiere ir y lograr levantar capital para poder desarrollar este producto, nosotros hablamos de que ellos están básicamente transitando por lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Esta primera etapa donde la startup no es capaz de generar suficientes flujos que le permitan subsistir, pero existe la visión a futuro de que eventualmente los flujos van a ser o le van a permitir lograr tener una sustentabilidad en el corto o mediano plazo. Y luego lo que se va realizando es que uno va levantando capital en distintas etapas para ir cumpliendo con ciertos o con distintos milestones, ya sea transitar por el Valle de la Muerte, lograr un producto que tenga product market fit, que básicamente tenga un ciclo de ventas replicable y eventualmente lograr tener esa escala que le permita ser un líder dentro de la industria. Ahora,
Mucha gente asocia esto con el modelo de Silicon Valley, que es que yo necesito levantar el capital para poder crecer, porque tengo que crecer a una velocidad muy rápida y está un poco de la mano con todo este concepto, con toda esta ilusión de que hay que ir y moverse rápido y romper las cosas. Pero la verdad es que cuando uno se mueve demasiado rápido y causa ciertos problemas, hemos visto que más temprano que tarde uno se encuentra con el regulador y con otros problemas asociados. Hemos visto últimamente cómo en las noticias Google, Facebook y una serie de otras empresas que partieron como startups pequeñas, algunas en el garaje de las casas de los fundadores, ahora están siendo demandadas por los gobiernos por temas de libre competencia. Y hemos visto también como otras startups, por ejemplo, que levantan demasiado capital, empezaron a implotar porque tenían modelos de negocios que no eran sustentables. Entonces, Venture Capital no es la solución para todas las startups, pero sí tienen que tener presente el hecho de que si es un fit correcto para ustedes, poder tener acceso al Venture Capital les va a permitir crecer y expandirse idealmente a nivel global. Ahora, para entender un poco cómo funciona una ronda de capital, es bueno entender cuáles son los distintos stakeholders, cuáles son las distintas personas asociadas a esta actividad y entender cuáles son los incentivos de cada una, para que el día de mañana los emprendedores que están con nosotros hoy día puedan entender cómo se van a ir relacionando con los distintos partners en un fondo y cuáles son los incentivos que tienen esos partners dentro del fondo. La primera cosa que hay que destacar es que los general partners o la gente con la cual los emprendedores usualmente se reúnen son más bien administradores de capital de terceras personas, los que se conocen como limited partners. Los limited partners usualmente son universidades, fondos de pensiones o gente de altos ingresos que les atribuye una suma o les distribuye una suma de dinero a estos GPs para que ellos, los general partners, puedan ir determinando en dónde mejor invertir. Y son esos partners dentro de un fondo de capital de riesgo los que van a hacer los cheques, digamos, o las apuestas en cada una de las startups del portafolio, lo que se conocen como portfolio companies. Entonces, el emprendedor usualmente solamente se va a relacionar con el general partner o los GPs de un fondo, y ellos, a su vez, los GPs, se relacionan con los LPs. Ahora, vale la pena entender que los general partners en un fondo de inversiones tienen la responsabilidad o tienen idealmente la responsabilidad de hacer un retorno de capital de a lo menos 3 o 4x. Y por lo mismo, ellos solamente van a hacer aquellos cheques o aquellas apuestas en startups que crean que les van a permitir retornar un fondo de inversiones a ese nivel. Entonces, es bueno ir entendiendo que si yo tengo un emprendimiento y este emprendimiento quizá no va a ser de una dimensión que logre retornar un fondo de $100 millones, por ejemplo, entonces quizá no es un buen fit para mí como un emprendedor ir y hablar con ese fondo en particular. Y una de las características que domina esta industria es el hecho de la ley, de que existe algo que se denomina la ley de potencia, el Power Law. Básicamente, la forma en cómo funciona esto es que un número determinado y muy bajo de startups son las que tienen el mayor índice o nivel de retorno. Y hay una larga cola de distintas startups que o van a retornar con mucha suerte el capital, o sea, va a ser 1x, o van a perder todo el capital. Y esto es importante porque ellos saben que van a perder mucho dinero haciendo distintas apuestas, pero una, dos o muy pocas dentro de un determinado fondo van a ser las que van a retornar todo el fondo. Y esto pasa al mismo tiempo con los fondos de capital de riesgo. Solamente el 5% de los fondos retorna, como les dije, ese 3 o más X, que es lo que están todos los distintos inversionistas buscando. La mayoría de los fondos de capital de riesgo no logra llegar a eso. Entonces también se rigen por esta curva de distribución, donde básicamente unos pocos fondos logran retornar o concentran la mayor cantidad de retornos y la mayor parte de los otros fondos no logra hacer
inversiones suficientemente atractivas que logren retornar el capital que habían levantado inicialmente. Ahora, para entender cómo están alineados los incentivos dentro de los fondos de inversión, es bueno entender cómo funciona la estructura de un fondo. Los fondos hacen dinero de dos formas. Básicamente, hacen a través de los management fees, que es un porcentaje que se le cobra al fondo por manejar una determinada cantidad de activos. Entonces, asumamos que, por ejemplo, un fondo tiene 100 millones de dólares. Ese fondo cobra un 2%, yo voy a tener 2 millones de dólares para poder administrar el fondo. Y a su vez, el fondo de inversión, para alinear sus incentivos con los limited partners, cobra lo que se denomina el carry, que usualmente ronda alrededor del 20% del retorno. Entonces, un fondo de inversión, un GP, el general partner primero tiene que retornar el capital que logró levantar, primero tiene que, asumiendo que levantó 100 millones de dólares, tiene que retornar esos 100, y cualquier cosa por sobre esos 100, ellos tienen derecho a obtener ese 20%. Habiendo entendido un poco cómo funcionan los fondos de inversión y cuáles son las distintas personas dentro de estos fondos, podemos entrar a trabajar en qué es lo que buscan los fondos de inversión al momento de invertir en una startup. Y esto les va a permitir a ustedes entender a sí mismos en qué hay que enfocarse cuando yo voy y hablo con un fondo de inversión. Porque es muy bueno entender cuáles son las cosas que está buscando la persona en el otro lado de la mesa, de forma de que el tiempo que ustedes pasen haciendo distintos pitches a distintos fondos de capital sea lo más efectivo posible. Y al mismo tiempo que tengan la oportunidad de poder decir, mira, esto no va a ser un buen fit, mejor no desperdiciemos nuestro tiempo. Una de las cosas que vale la pena entender es que los fondos de inversión funcionan al igual que un equipo de venta. Tienen un funnel donde básicamente están mirando un número de oportunidades y estas van a irse filtrando a medida de que ellos se van a ir acercando, digamos, a hacer una inversión y las van calificando. Y cada vez que una startup, que ellos conocen una startup, la meten dentro de este funnel, si cumplen con alguno de los prerequisitos que ellos están buscando, van a ir a pasar a esta siguiente etapa, el due diligence, y usualmente un fondo de inversión solamente invierte en el 1% de todas las startups o de todos los emprendedores con los que se ha reunido. Entonces, que no les llame la atención el hecho de que van a recibir como emprendedores una buena cantidad de nos o rechazos por parte de los fondos de inversión, porque ellos tienen solamente una cierta cantidad de oportunidades en las cuales pueden hacer una inversión y no pueden invertir en todo el mundo. ¿Cómo funciona el proceso de inversión dentro de un fondo? Usualmente hay una reunión en la cual básicamente se hace un screening. Esa persona o la persona con la cual ustedes están hablando dentro del fondo quiere entender si ustedes cumplen con alguno de los requisitos que ellos están buscando, ya sea en términos del sector, la geografía, la etapa en la cual están, o ya sea el perfil de los emprendedores. Y si todo básicamente chequea el listado que ellos van a tener, pasan a una siguiente etapa de due diligence. El due diligence es importante porque les permite a los emprendedores mostrar efectivamente qué es lo que hay, y quiero que entiendan también que el due diligence corre para ambos lados. Es bueno que los emprendedores también hagan su propio due diligence sobre los fondos de capital, porque ustedes como emprendedores no van a querer estar asociados o no van a querer tener en su cap table un inversionista con el cual ustedes no están alineados. Los emprendedores usualmente le destinan mucho tiempo a entregar información a los inversionistas, pero no se dedican a hacer esa parte del due diligence propio, que es, ¿quiero yo pasar los siguientes 10 años de mi carrera trabajando con un inversionista como esta persona? Entonces, esa etapa es una excelente etapa para conocer a fondo, por el lado del inversionista, qué es efectivamente lo que yo estoy invirtiendo, y por el lado del emprendedor, cuál es el tipo de inversionista que está poniendo capital en mi empresa. Una vez que pasamos esa etapa, usualmente hay 1 o 2 reuniones con los distintos partners, y estos son los GPs que ya habíamos mencionado, y esos partners los llevarán a un comité de inversión
el cual si lo aprueba o si existe solamente uno o dos partners, quizá no hay un comité de inversión, pero si aprueba esa etapa, pasan a lo que se conoce o lo que se denomina como el term sheet. Sin querer entrar en demasiados temas legales, el term sheet es básicamente el documento donde se establecen cuál es el marco de la inversión, cuáles son las distintas cláusulas que van a tener, y usualmente hay que preocuparse de algunas pocas cosas. Esto nosotros siempre lo recomendamos que lo revisen con un abogado. Nuestra recomendación en general es que, y puede que les suene un poco ridículo, pero mientras más caros sean los abogados, mejor. La razón es que, uno, es lo que se les señala al mercado cuando ustedes tienen buenos abogados, que sean profesionales, que sepan de cómo relacionarse con startups. Lo otro es que se van a ahorrar una cantidad de problemas a futuro no menor, por el hecho de que usualmente los inversionistas que llegan o entran en una ronda posterior de capital tienden a tener que lidiar con los atajos que se tomaron en las primeras rondas, y eso usualmente tiene que ver con abogados que no han sido o que no estaban preparados lo suficiente, que no saben lidiar con este tipo de estructura. Una de las cosas que vale la pena mencionar es que estamos en una situación bastante inusual, donde producto del coronavirus y la situación económica, muchos de los países de la región han sido afectados, digamos, y lo que es interesante desde el punto de vista de un fondo de capital de riesgo es que se están produciendo ahora más que nunca nuevas oportunidades de atacar problemas que antes o no existían o que la gente no le había puesto suficiente atención. Y una de las enseñanzas, digamos, o una de las lecciones que hemos aprendido luego de los últimos 10 años de Venture Capital es que algunas de las startups más exitosas que existen actualmente, como lo es Airbnb, ustedes ven ahí a Ryan Chesky, que está al lado de Travis Kalanick, que era uno de los fundadores de Uber, es que ambas de estas dos empresas, que ahora son empresas gigantes, y Uber ya está abierta a la bolsa, Airbnb recientemente acaba de publicar los documentos para abrirse a la bolsa, es que son oportunidades que se crearon durante una recesión. Entonces yo los invito a poner énfasis en aquellas oportunidades que se están recién creando, que van a poder permitirles a ustedes crear las empresas que van a ser los líderes del mercado en los siguientes 10 años. Y por lo mismo, es que un fondo de inversión pone mucho énfasis en quiénes son los emprendedores de una startup. Aquí lo que pueden ver son básicamente dos de los emprendedores más exitosos que han habido, Peter Thiel y Elon Musk, cuando todavía no le crecía pelo por ser tan millonario. Y estas son básicamente dos personas que se reunieron para crear PayPal, pero Elon Musk tenía una startup que básicamente competía con PayPal y después se fusionaron, pero lo que quiero transmitirles con esto es que los fondos de capital de riesgo buscan invertir en aquellos emprendedores que tengan un perfil único, o más bien que tengan una capacidad de ver un mercado de una manera única. Ojalá que cuando yo me reúna con un emprendedor y yo le digo, mira, esto no me parece que funcione así, ese emprendedor me corrija y me diga, mira, basado en mi experiencia, después de haber estado reunido con X cantidad de clientes, haber pasado miles de horas con este problema, la verdad es que esto funciona de una manera diferente. Ese insight único que tienen los emprendedores es quizá lo más valioso a la hora de invertir en una startup, porque le va a permitir llevar la startup por un cierto camino que sus competidores quizás están ignorando, y son esas eventualmente las startups que permiten convertirse en un líder del mercado. Asimismo, otro de los puntos en los cuales un fondo de inversión hace mucho, no hay probablemente un mejor predictor del éxito potencial de una startup que el hecho de que uno de sus emprendedores o alguno de los fundadores haya tenido experiencia anterior dentro de una startup. Como pueden ver acá, básicamente el equipo de PayPal eventualmente se convirtió en la semilla de muchas otras startups y algunos fondos de inversión tan exitosos como Founders Fund, empresas como LinkedIn, Tesla, Yelp y otras muchas así. Entonces,
hay un mito asociado con el hecho de que un emprendedor tiene que tener 20 años y haber salido o haber dejado la universidad. MIT tiene un estudio en el cual los emprendedores que han sido más exitosos son aquellos que están básicamente en el rango de 40 años y hacia arriba, que son gente que ya ha hecho esto una o dos veces, que entiende cuáles son los problemas en los que vale la pena enfocarse y que entiende cuáles son las trabas de alguna startup para poder llegar a donde tiene que ser exitosa. El segundo aspecto donde los fondos de inversión básicamente se quieren enfocar es en entender el producto que tiene una startup. Y usualmente cuando se mira esto, hay que entender si estamos hablando de lo que se conoce comúnmente como una vitamina o una aspirina. Yo estoy solucionando un problema que es algo no muy relevante o no muy atingente, entonces tengo yo una vitamina, o estoy solucionando una jaqueca constante para el mercado y tengo un producto que es una aspirina. En lo personal, yo creo que uno tiene que construir una penicilina. Atacar un problema que sea sumamente agudo en un mercado idealmente grande, como lo vamos a ver después, pero con un producto que sea algo que no existe o algo que le permita a ese emprendedor tener una diferencia significativa con respecto a su competencia. Al final del día, vale la pena siempre recordar que uno compite no solamente con las distintas startups que hay en el ecosistema o con las distintas empresas que ya están consolidadas en el ecosistema, sino que además uno compite contra la inercia del mercado. Y la inercia tiende a ser no hacer algo. Entonces la gente tiende a subestimar por qué el producto no se vende a sí mismo. Es bueno pasar algunas horas pensando en por qué este producto es el adecuado y cómo yo puedo crear un producto que sea mejor para resolver ese problema. El tercer tema en el cual los fondos de capital de riesgo se enfocan es en el tema del mercado. Y usualmente, si yo tengo un equipo que es increíble, si yo tengo un producto que puede ser el líder de la categoría, pero yo estoy trabajando en un mercado que es sumamente pequeño, esa startup probablemente no va a lograr llegar a una escala que sea suficientemente atractiva. Y esto tiene que ver por el hecho de que los mercados tienden a dominar cuáles son las condiciones en las cuales se desenvuelve una startup. Ahora, la pregunta que nosotros usualmente nos hacemos es, bueno, ¿es este mercado suficientemente grande? Y usualmente cuando hay un producto que es muy innovador, tiende a crear un mercado. Y por eso se habla acerca de cómo el beachhead market o este mercado inicial puede ser engañoso. Aquí hay, por ejemplo, en este slide una apreciación del profesor Aswath Damodaran, en el cual él estimaba hace unos 6 años atrás que Uber no valía 17 billones de dólares. Hagamos un poco de fast forward actualmente, y hace un par de días atrás, el 27 de octubre, básicamente Uber tenía un market cap de alrededor de 60 billones de dólares. Entonces, es fácil subestimar el tamaño de un mercado cuando se está creando una categoría de mercado nueva. Y asimismo, es fácil ser un pesimista porque uno tiende a sonar inteligente, y lo difícil es ser esta persona, este optimista, que es efectivamente el que logra hacer dinero, el que logra crear una startup o una empresa eventualmente que tienda a dominar en este mercado. Como lo reiteraba, la importancia del mercado no es menor, y esto es porque cuando se analizan las mayores razones por las cuales falla una startup, esto tiene que ver con, como les decía, el mercado. Ya sea que no hay una necesidad del mercado, o bien que el mercado no es suficientemente grande. Y como pueden ver acá, hay una serie de otras razones por las cuales una startup puede eventualmente fallar, que es lo que hace que, como les decíamos al principio de esta presentación, estos activos sean altamente riesgosos y por lo cual no es efectivamente una actividad para todo el mundo. Pero cuando nosotros logramos entender un poco cuál es la persona o cuáles son los emprendedores asociados con una startup, cuál es el producto y cuál es el mercado, queremos entender eventualmente si este producto que tienen en este determinado mercado es defensible. Si logran construir algo, este equipo logra construir un producto que eventualmente
sea superior y que tenga algo que sea tan único que le permita defenderse del resto de la competencia, entonces un venture capital o un fondo de inversiones va a estar mucho más interesado en esto. Y nosotros analizamos una serie de distintas formas de cómo un producto se puede proteger, ya sea porque hay un alto costo para cambiarse, entonces esto tiende a utilizarse más bien en negocios que sean de empresa a empresa, porque existe una ventaja comparativa con respecto al costo asociado con un producto que le permita superar a todos sus otros competidores, porque hay un network effect que básicamente determina que mientras más gente se suma, se hace más valiosa la empresa, y esto tiene que ver usualmente con aquellas empresas que son marketplaces, porque tienen algún activo intangible que le permita diferenciarse del resto de la competencia, como puede ser, por ejemplo, una patente de innovación tecnológica, o porque logran, como lo mencionamos al principio, como el software, adquirir una escala que le permite ganarle al resto de la competencia, que fue básicamente lo que hizo Salesforce cuando empezó a vender su software a través de la nube, y se fueron de cómo, o se alejaron de cómo eran las ventas de software cuando se hacían, si algunos de los que somos más viejos de la audiencia lo recuerdan, cuando se vendían estos CDs con la licencia de un software de una vez y para siempre, y pasaron a un modelo de venta donde se hacen ventas recurrentes en la nube, y lo que les permitió escalar básicamente a nivel global y ganarle a toda su competencia en una muy limitada cantidad de años, muy rápidamente. Ahora, una de las cosas en las cuales un fondo usualmente se fija, pero los fondos no les van a contar esto, probablemente es, si tengo una ronda, y cuando se estructura una ronda, cuando yo estoy hablando de quiénes participan en la ronda, muchos de los inversionistas ponen atención a quién está liderando la ronda. Y esto es súper importante porque ustedes como emprendedores, el día que decidan levantar capital de riesgo, tienen que asegurarse de que eventualmente quien esté liderando la ronda de capital que están levantando tenga el suficiente prestigio o la suficiente tracción en el mercado para lograr que otros fondos se quieran sumar a esta aventura. Y por lo mismo, los fondos de capital de riesgo tienden a tener esta mentalidad de rebaño, donde si ven que los fondos líderes de los que hablamos, esos aquellos que retornan, por aquellos que corresponden al 5% que tienen la mayor cantidad de retorno, participan de una determinada ronda en una startup, básicamente va a hacer que todos los otros fondos quieran participar de esa ronda. Y por la misma razón, si hay algún fondo atractivo que esté invirtiendo en un determinado sector, eso va a hacer que al mismo tiempo la mayor cantidad de los otros fondos empiecen a prestar atención a esa área. Entonces, ustedes como emprendedores, es muy importante que entiendan cuáles son las áreas que están básicamente siendo lideradas por aquellos fondos que son los fondos top, de los cuales ustedes quieren levantar capital, que van a tratar de, o que les pueden ayudar a levantar la mayor cantidad de capital, porque ellos asimismo aglomeran a otros fondos de inversiones que quieren participar o que quieren asociarse con estos fondos líderes. Y por último, que creo que es algo de lo cual los fondos de inversiones no hablan mucho, pero que sí vale la pena tener presente, es que cuando estamos hablando de o cuando estamos estructurando una ronda de capital, parte importante de esto es cómo yo valorizo una startup. Usualmente, cuando estamos lidiando con startups que están muy al principio, la valoración de esa startup tiene que ver más bien con una determinación de cuáles son las otras startups que están en el mercado. Y esto hace que no sea una actividad ciencia cierta, que no sea, digamos, algo exacto, pero todos los factores que hemos mencionado anteriormente tienden a influir en cómo se percibe o cómo se valoriza una empresa. Y por lo mismo, esto es como les mencioné anteriormente, es el hecho de que los emprendedores tengan este historial de haber emprendido, que sean lo que se denominan acá serial entrepreneurs, aquellos que han levantado capital anteriormente, han construido una empresa, idealmente la han vendido, o bien han tenido un exit, y ese indicador hace usualmente que la valoración de una empresa sea un poco más alta. Pero también tiende a
jugar a favor o en contra la región en la cual estas startups están basadas, lo que determina que la comparación sea básicamente entre los peers de un determinado mercado. En resumen, Venture Capital es una actividad de inversión de alto riesgo y alto retorno que está dominada por la ley de potencias. Como lo vimos, este Power Law va a estar presente en todas las actividades que ustedes hagan como emprendedores. Cada vez que se relacionen con un fondo, tenganlo súper presente para que esto les ayude a entender cómo se van a ir relacionando con los fondos y cuáles son los incentivos que están alineados con las personas que están al otro lado de la mesa. Es súper importante recordar que los VCs invierten en emprendedores que tienen estos insights únicos, que tienen este perfil único, que tienen esta mirada de mundo única y que están creando empresas que son grandes y ambiciosas, con productos nuevos que les permiten perseguir mercados que idealmente sean gigantes. Solo así un fondo va a poder asegurarse de que va a tener acceso a aquellas empresas que van a eventualmente permitirles retornar todo su fondo. Y por lo mismo, los fondos de inversión buscan señales, ya sea de los emprendedores o de los otros inversionistas, que les permitan entender dentro de este mercado cuál va a ser aquella startup que dé la mayor indicación de eventualmente poder convertirse en ese líder. Por último, y es muy importante recordarlo siempre, los fondos de capital de riesgo venden dinero. El dinero es un commodity, el dinero verde o cualquiera sea el color de la denominación, básicamente es el mismo para cualquiera de los otros fondos. Es por eso que los fondos pasan mucho tiempo diferenciándose de los otros para poder atraer a los mayores o a los mejores potenciales emprendedores. Y por lo mismo, este factor aplica para las startups. Ustedes tienen que pasar la mayor cantidad de tiempo entendiendo cómo se van a diferenciar del resto de las startups para poder distinguirse del ruido y no pasar a ser un commodity, dado que hay obviamente más startups que fondos de capital. Y con eso, quisiera dar ahora paso a un Q&A para que podamos compartir algunas preguntas y respuestas. Por favor, vayan escribiéndome a Twitter si tienen alguna pregunta o si tienen algo, y yo voy a ir leyendo las preguntas que me vaya pasando producción. Genial. Están llegando las primeras preguntas. Y desde producción me envían una pregunta al público. Ok. Muchas gracias, Manuela, por tu pregunta. Ella dice, ¿cómo se ve el ecosistema de Venture Capital en Latinoamérica? Bueno, Manuela, esta es una excelente pregunta. Venture Capital en Latinoamérica ha evolucionado muchísimo en el corto plazo. Creo que uno de los mayores indicadores es lo que está haciendo Brasil con fondos como Kasek y Monashis, que han logrado levantar millones de dólares y que están asociados con otros fondos dentro de Estados Unidos, lo que le permite, uno, hacer muchas inversiones dentro de Latinoamérica, y dos, eventualmente darles la oportunidad de tener acceso a capital dentro de Estados Unidos. Pero no es solo eso. Latinoamérica tiene una cualidad muy particular, que es que está, a mi modo de ver, atrapada en un círculo un poco vicioso en donde no hay muchos exits. No sé si lo han visto, pero la verdad es que no hay muchas startups que estén siendo adquiridas. Y como no hay exits, la verdad es que no hay esta oportunidad de retornar capital a los fondos. Como no existe esta liquidez, y los fondos no logran retornar el capital, no existe la oportunidad de levantar fondos que sean demasiado grandes. Afortunadamente, como mencioné, algunos fondos en Brasil están logrando romper este ciclo, pero usualmente lo que pasa es que como no logramos levantar capital, no hay mucho capital para invertir en startups, lo que está privando a las distintas startups alrededor de Latinoamérica de la oportunidad de poder crecer. ¿Y por qué no pueden crecer? Porque no existe este capital. Como no hay crecimiento, llegamos a esta situación donde no hay muchos exits y con eso completamos el círculo. Afortunadamente, hemos visto que hay ahora un par de oportunidades, lo hemos visto como empresas como Corner Shop, que ha sido adquirida un par de veces por distintos actores en el mercado, que tenemos distintas empresas que están
logrando levantar evaluaciones cada vez más altas y que se están haciendo atractivas en términos de su escala para ser adquiridas por eventualmente empresas que están dominando los mercados actuales dentro de Latinoamérica. Idealmente, vamos a lograr dentro de un par de años llegar a esta dinámica donde los actores del mercado se sienten más cómodos con ir adquiriendo empresas. Creemos que producto de lo que está pasando con la pandemia va a haber un mayor número de lo que se conoce como acqui-hires, que es que una empresa dentro de un mercado adquiere una startup por el talento, básicamente por el talento técnico que tenga esa startup, y no porque quiere hacer una adquisición del producto o de los clientes que tenga esa startup. Eso va a producir eventualmente una transformación de la cultura dentro de estas mismas empresas que adquirieron las startups. Y nosotros esperamos que dentro del corto plazo eso va a ir generando un cambio en la mentalidad de cómo ir relacionándose con distintas startups. Todos estos factores van a ir contribuyendo a que eventualmente podamos tener este ecosistema que sea un poco más dinámico, en el cual los distintos actores, los emprendedores logren levantar capital, el capital se ponga a trabajar para hacer crecer startups, las startups logren crecer y llegar a una escala donde o se conviertan en players dentro del mercado, o bien logren llegar a un exit, y con ese exit se logre retornar capital que eventualmente se va a volver a traspasar a otros nuevos emprendedores. Ahora pasemos a otra pregunta. Desde la producción me dicen, ¿cuál es la diferencia entre las startups en Estados Unidos y las startups en Latinoamérica? Otra excelente pregunta. La verdad es que yo no creo, sinceramente, que haya una diferencia entre el talento que existe en Estados Unidos con el talento que existe en Latinoamérica. Yo creo que, lamentablemente, como lo habíamos mencionado en la pregunta anterior, tiene que ver un poco más con la geografía y con la cultura de cómo se hacen algunas cosas dentro de Latinoamérica y de cuál es la predisposición de las grandes empresas a poder relacionarse con startups. Creo que no le ayuda a los emprendedores, por ejemplo, cuando una empresa grande que está empezando a trabajar con una startup le envía un contrato o los hace pasar por un procedimiento legal donde el contrato tiene 500 páginas, donde básicamente toda la plata que podrían eventualmente hacer con un POC, con una prueba de concepto, se la van a tener que gastar en abogados, donde el proceso por el cual pasa una startup para poder hacer negocio con una empresa grande toma muchos meses. La diferencia, creo yo, en Estados Unidos es que este músculo ya está más trabajado y las grandes corporaciones ya están acostumbradas a trabajar con emprendedores de forma tal que se lo hacen todo un poco más fácil. Y ese creo yo que es la mayor diferencia, más allá que lo que existe en términos del talento, el acceso al capital o eventualmente las potenciales exits que puedan existir en el mercado. Ok, y creo que con eso ya estamos con la hora. Si tienen cualquier duda o pregunta, por favor, escríbanme. No lo olviden, yo feliz de contestar a la mayor cantidad de preguntas posibles. Ha sido un gusto participar. Nuevamente, 1.000.000 de gracias a todos los que han participado el día de hoy. Y con eso me despido. Mi nombre es Eugenio González y muchas gracias. Bienvenidos a Inspiratic. Ingresa a www.inspiratic.gov.co, el evento de emprendimiento más importante que se haya hecho en el ecosistema de emprendimiento digital en Colombia, liderado por el Ministerio TIC, en compañía de los más grandes y exitosos